Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Ya no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este texto lograrás comprenderla. Y después de leer todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado, serás iluminado con las Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No llegó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Antes de la existencia del tiempo, materia o espacio, Dios ya existía en su plenitud. Él es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. La creación ocurrió en 6 días literales, cada uno compuesto por una tarde y una mañana. En el primer día Dios dijo: «Haya luz», y hubo luz. La luz se separó de las tinieblas, estableciendo el ciclo de día y noche. En el segundo día, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el tercer día, hizo aparecer la tierra seca, llamada tierra, y reunió las aguas en mares. Además, la tierra produjo vegetación, plantas y árboles frutales. En el cuarto día, Dios creó los luminares, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. En el quinto día, Dios creó los seres marinos y las aves de los cielos, bendiciéndolos para que se multiplicaran. En el sexto día, creó los animales terrestres y, culminando su obra, creó al ser humano. Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La pluralidad en el verbo hagamos indica la presencia de la Trinidad en la creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en alma viviente. Adán fue colocado en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. Dios percibió que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió hacerle una ayuda idónea. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y formó a la mujer, Eva. Juntos, Adán y Eva fueron llamados a dominar la tierra y a ser fecundos, multiplicándose. En el Edén había 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el día que comiera de él, ciertamente moriría. La serpiente, instrumento de Satanás, engañó a Eva, cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva cedió a la tentación, vio que el fruto era agradable y deseable para dar entendimiento, comió y dio a Adán. Este acto de desobediencia trajo consecuencias drásticas. El pecado entró en el mundo, trayendo muerte física y espiritual. Dios pronunció juicios. La serpiente fue maldecida. La mujer sufriría dolores en la concepción y estaría sujeta al marido, y el hombre tendría que trabajar arduamente para obtener sustento de la tierra. Sin embargo, Dios también prometió redención. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta es la primera profecía mesiánica, indicando que el descendiente de la mujer derrotaría a Satanás. Expulsados del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado, Adán y Eva iniciaron la historia humana fuera del paraíso. Tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado, pues fue ofrecido con fe y de las primicias. Movido por celos e ira, Caín mató a Abel en el campo, convirtiéndose en el primer homicida. Dios castigó a Caín,
que se convirtió en fugitivo y errante en la tierra. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y a través de él, la humanidad continuó. Los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor, indicando un retorno a la adoración verdadera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la corrupción y la violencia aumentaron en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios decidió destruir a la humanidad, pero Noé halló gracia ante sus ojos. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Él caminaba con Dios. Dios le ordenó que construyera un arca para salvar a su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 120 años, Noé predicó la justicia y trabajó en la construcción del arca. El diluvio vino, cubriendo toda la tierra y exterminando toda vida que tenía aliento de vida en sus narices. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con aguas. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra. Sem se convirtió en ancestro de los semitas, incluyendo a los hebreos. Cam, ancestro de los pueblos africanos y asiáticos. Jafet, de los pueblos europeos. La humanidad, unida en lengua y propósito, decidió construir una ciudad y una torre que llegara a los cielos, la Torre de Babel, para hacerse un nombre. Dios confundió las lenguas, dispersándolos sobre la faz de la tierra, cumpliendo su propósito de esparcir a la humanidad. Éxodo, la liberación del pueblo de Israel. Siglos después de los eventos del Génesis, los descendientes de Jacob, Israel, crecieron y se multiplicaron en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Un nuevo faraón, que no conocía a José, temió el crecimiento de los israelitas y los esclavizó. Ordenó que todos los bebés varones fueran muertos. En este contexto nace Moisés. Su madre lo escondió por 3 meses, y no pudiendo ocultarlo más, lo colocó en una canasta en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó, criándolo como príncipe de Egipto. A los 40 años, Moisés mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y temiendo represalias, huyó a Madián. Allí se casó con Séfora y se convirtió en pastor de ovejas. A los 80 años, Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente en el monte Horeb. Dios se reveló como «Yo soy el que soy», y lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto. A pesar de sus vacilaciones, Moisés aceptó la misión, auxiliado por su hermano Aarón. Dios envió 10 plagas a Egipto, cada una confrontando a dioses egipcios y demostrando su soberanía. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, llevó al faraón a liberar a los israelitas. La institución de la Pascua marcó este evento. Cada familia sacrificó un cordero sin defecto y marcó las puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Este acto prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas partieron hacia el Mar Rojo. Faraón, arrepentido de haber liberado a los esclavos, los persiguió con su ejército. Dios abrió el mar, permitiendo que su pueblo pasara a pie enjuto, y destruyó a los egipcios cuando las aguas volvieron. En el desierto, Dios proveyó agua amarga vuelta dulce, maná del cielo y codornices. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con Israel, dándoles los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Estos mandamientos abarcan deberes para con Dios y para con el prójimo. Dios también dio instrucciones sobre leyes civiles, morales y ceremoniales, además del proyecto para el tabernáculo. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente, pidió a Aarón que les hiciera dioses. Aarón confeccionó un becerro de oro, y el pueblo lo adoró, diciendo: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La ira de Dios se encendió contra ellos, pero Moisés intercedió por el pueblo. Aún así, 3000 hombres murieron aquel día. A pesar de las constantes murmuraciones y rebeldías,
Dios permaneció fiel, guiándolos como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. El tabernáculo fue construido conforme a las instrucciones divinas, convirtiéndose en el centro de la adoración y los sacrificios. Levítico, leyes y sacrificios. Levítico es un manual de santidad, detallando cómo un pueblo pecaminoso puede acercarse a un Dios santo. Dios llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión, estableciendo regulaciones sobre ofrendas y sacrificios. Había 5 tipos principales de ofrendas. 1. Holocausto, ofrenda quemada totalmente, simbolizando dedicación total a Dios. 2. Ofrenda de cereales, presentación de cereales, representando acciones de gracias por la provisión divina. 3. Ofrenda de paz. Celebraba la comunión con Dios, parte era quemada y parte consumida por los ofertantes. 4. Ofrenda por el pecado, para expiación de pecados involuntarios, demostrando la gravedad del pecado. 5. Ofrenda por la culpa, relacionada con reparaciones por pecados específicos, incluyendo restitución. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, fueron consagrados con rituales específicos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante el Señor y fueron consumidos por el fuego divino, ilustrando la seriedad de acercarse a Dios sin reverencia. Levítico también aborda leyes sobre pureza ritual. Se enumeran animales limpios e inmundos, indicando lo que podía ser consumido. Se detallan leyes sobre enfermedades de la piel, como la lepra, y su purificación. El día de la expiación, Yom Kippur, se instituye como el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Se usaban 2 machos cabríos, uno sacrificado y otro, el macho cabrío expiatorio, llevado al desierto, simbolizando la remoción de los pecados. Dios enfatiza la necesidad de santidad, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Se reiteran leyes morales, incluyendo respeto a los padres, prohibición de la idolatría, justicia social y honestidad. Se establecen las fiestas sagradas, sirviendo como recordatorios de los actos redentores de Dios. Pascua recuerda la liberación de Egipto. Fiesta de los panes sin levadura, conmemora la salida rápida de Egipto. Primicias, gratitud por las primeras cosechas. Pentecostés, celebra la cosecha y la entrega de la ley. Fiesta de las trompetas, marca el inicio del año civil. Día de la expiación, expiación nacional de los pecados. Fiesta de los tabernáculos, recuerda la habitación en el desierto. El año del jubileo, cada 50 años, era un tiempo de restitución, liberación de esclavos y retorno de propiedades, simbolizando la redención completa. Números, peregrinación y rebeldía en el desierto. Números narra el viaje de Israel desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. El libro comienza con un censo de los hombres aptos para la guerra, totalizando 603.550 israelitas. Las tribus se organizan alrededor del tabernáculo, representando la centralidad de la presencia de Dios. Durante el viaje, el pueblo murmuró varias veces. Se quejaron de la falta de carne, y Dios envió codornices, pero también una plaga debido a la codicia. María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de su esposa etíope, y María fue herida con lepra, siendo curada después de la intercesión de Moisés. En Cades Barnea, 12 espías fueron enviados para explorar Canaán. 10 de ellos trajeron un informe negativo, enfatizando los gigantes y las ciudades fortificadas, mientras que Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. El pueblo, influenciado por el miedo, se rebeló, deseando volver a Egipto. Dios decretó que aquella generación no entraría en la tierra prometida, y que vagarían por el desierto durante 40 años, un año por cada día de espionaje. Coré, Datán y Abiram lideraron una rebelión contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad. Dios intervino, la tierra se abrió y los tragó, y un fuego consumió a 250 hombres. Para confirmar el sacerdocio de Aarón, las varas de las tribus fueron colocadas ante el Señor,
y la vara de Aarón floreció, produciendo almendras. Moisés, en Meriba, golpeó la roca para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Por esta desobediencia, a Moisés se le impidió entrar en Canaán. En el camino, el pueblo habló contra Dios y Moisés, y serpientes ardientes los picaron. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Quien la mirara sería curado, prefigurando a Cristo siendo levantado para la salvación. Deuteronomio, la segunda ley y la preparación para Canaán. Deuteronomio registra los discursos finales de Moisés al pueblo antes de cruzar el Jordán. Moisés recapitula la historia de Israel, recuerda las leyes y enfatiza la obediencia. Ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Se proclama el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Moisés advierte contra la idolatría, recordando que Dios es celoso y no tolerará a otros dioses. Se reiteran leyes sobre liderazgo, guerra, familia y justicia. Las bendiciones por la obediencia incluyen prosperidad, victoria sobre enemigos y exaltación entre las naciones. Las maldiciones por la desobediencia incluyen enfermedades, derrotas y dispersión entre los pueblos. Moisés profetiza que, después de la dispersión, el pueblo volvería al Señor y sería restaurado. Moisés nombra a Josué como su sucesor, animándolo a ser fuerte y valiente. Escribe un cántico para testificar contra Israel en caso de que se desviara. A los 120 años, Moisés sube al monte Nebo, desde donde Dios le muestra la tierra prometida. Moisés muere allí, y Dios lo sepulta en un lugar desconocido. Josué, la conquista de Canaán. Con Josué al mando, Dios lo anima. ¿No te mando yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Se envían espías a Jericó, y Rahab, una prostituta, los esconde reconociendo al Dios de Israel. A cambio, su familia es perdonada en la destrucción de la ciudad. El pueblo cruza el Jordán en seco. Cuando las aguas se acumulan río arriba, se retiran 12 piedras del lecho del río como memorial. Se renueva la circuncisión en Gilgal y se celebra la Pascua. El maná cesa, pues ahora se alimentan de los frutos de la tierra. Jericó es conquistada de forma milagrosa. Durante 6 días, marchan una vez alrededor de la ciudad. En el 7º día, marchan 7 veces, tocan las trompetas y las murallas caen. En Jai, inicialmente son derrotados debido al pecado de Acán, que tomó del anatema. Después de confesar y ser castigado, Israel vence a Jai. Los gabaonitas engañan a Israel, fingiendo ser de una tierra lejana para hacer alianza. Josué honra el pacto, pero ellos se convierten en siervos. 5 reyes amorreos atacan Gabaón, y Josué, en defensa, clama al Señor. El sol y la luna se detienen hasta que el pueblo se venga de sus enemigos. Josué conduce campañas en el sur y norte de Canaán, derrotando a 31 reyes. La tierra es distribuida entre las tribus conforme a las orientaciones de Dios. Al final, Josué reúne al pueblo y renueva el pacto. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jueces, ciclos de desobediencia y liberación. Después de la muerte de Josué, surge una nueva generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho por Israel. El pueblo hace lo malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales. Dios permite que enemigos los opriman. En respuesta al clamor, Dios levanta jueces para liberarlos. Débora profetiza, lidera con Barak contra Sísara, comandante de Jabín. Jael, mujer de Eber, mata a Sísara con una estaca en la sien. El cántico de Débora celebra la victoria. Gedeón es llamado para liberar a Israel de los madianitas. Con solo 300 hombres, usando antorchas y trompetas, derrota al ejército enemigo. Jefté, hijo de una prostituta, es elegido para liderar contra los amonitas. Hace un voto imprudente, resultando en el sacrificio de su hija. Sansón, nazareo desde su nacimiento, posee fuerza sobrenatural. Mata a un león con sus manos desnudas.
derrota a 1000 filisteos con una quijada de asno. Su debilidad por las mujeres lo lleva a revelar el secreto de su fuerza a Dalila, resultando en su captura. Al final, clama a Dios y derriba el templo de Dagón, muriendo junto con los enemigos. El libro termina con relatos sombríos, incluyendo la violencia contra la concubina en Gibeá y la guerra civil contra la tribu de Benjamín, evidenciando la depravación moral cuando no hay liderazgo piadoso. Ruth, lealtad y redención. En medio del caos de los jueces, la historia de Ruth brilla como un ejemplo de fidelidad y redención. Noemí, su marido Elimelec y sus hijos Malón y Kelión emigran a Moab debido a una hambruna. Allí, los hijos se casan con moabitas, Orfa y Ruth. Con la muerte de Elimelec y de los hijos, Noemí decide volver a Belén. Orfa regresa a su pueblo, pero Ruth insiste en acompañar a Noemí. No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En Belén, Ruth trabaja en los campos de Buz, pariente de Elimelec. Buz reconoce su devoción y muestra favor. Noemí orienta a Ruth a acercarse a Buz como redentor. Buz, siendo pariente cercano, tiene el derecho de redimir las tierras de Elimelec y casarse con Ruth. Después de resolver cuestiones legales, Buz se casa con Ruth. Tienen un hijo, Obed, padre de Isaí y abuelo de David, insertando a Ruth, una gentil, en la genealogía de Jesús. Primero y segundo de Samuel, la transición a la monarquía. Samuel, dedicado al Señor desde niño, oye la voz de Dios y se convierte en profeta. El pueblo exige un rey, rechazando el liderazgo teocrático. Dios concede a Saúl, de la tribu de Benjamín, que inicialmente muestra humildad. Saúl lidera victorias, pero desobedece a Dios al ofrecer sacrificios indebidamente y perdonar al rey Agag y lo mejor del ganado de los amalecitas. Samuel declara: la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios envía a Samuel a ungir a David, un joven pastor de Belén, como futuro rey. David derrota a Goliat, el gigante filisteo, con una honda y una piedra, declarando: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Saúl, con celos, persigue a David, que huye por años, pero perdona la vida de Saúl en 2 ocasiones. Después de la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, David es reconocido como rey en Hebrón. Eventualmente, unifica las tribus y establece Jerusalén como capital. Trae el arca del pacto a Jerusalén con gran celebración. Dios hace un pacto con David, prometiendo que su trono sería establecido para siempre, apuntando al Mesías. David comete adulterio con Betsabé y orquesta la muerte de Urías. Confrontado por el profeta Natán, se arrepiente profundamente. La familia de David sufre consecuencias: la violación de Tamar por Amnón, el asesinato de Amnón por Absalón y la rebelión de Absalón contra David. A pesar de las tragedias, David es recordado como hombre conforme al corazón de Dios. Primero y segundo de Reyes, la división y la caída de los reinos. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asciende al trono de Israel. Salomón pide a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón se vuelve conocido por su juicio justo, como en el caso de las 2 mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé. Construye el majestuoso templo en Jerusalén, siguiendo las instrucciones de su padre David. La dedicación del templo está marcada por sacrificios y por la presencia gloriosa de Dios que llena la casa. Salomón compone 3000 proverbios y 1005 cánticos, demostrando su sabiduría en diversas áreas. Sin embargo, Salomón también se casa con muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, que desvían su corazón hacia otros dioses. Construye altares para dioses paganos como Astarot y Moloc, provocando la ira del Señor. Dios decide entonces arrancar el reino de las manos de Salomón después de su muerte, pero por amor a David, su padre, mantendrá una tribu bajo el dominio de su hijo. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono. Cuando el pueblo pide alivio de los pesados tributos impuestos por Salomón, Roboam rechaza el consejo de los ancianos
y sigue el consejo de los jóvenes, aumentando aún más las cargas. Como resultado, las 10 tribus del norte se rebelan y constituyen a Jeroboam I como su rey, formando el reino del norte, llamado Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecen bajo el reinado de Roboam, formando el reino del sur, llamado Judá. Jeroboam I, temiendo que el pueblo vuelva a Jerusalén para adorar y acabe reunificándose con Judá, establece 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciendo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Instituye un sistema religioso paralelo, nombrando sacerdotes que no eran levitas y estableciendo fiestas en fechas diferentes a las ordenadas por Dios. Esto es visto como un gran pecado que lleva a Israel a la idolatría. El reino del norte, a lo largo de aproximadamente 2 siglos, tiene 19 reyes, todos considerados malos a los ojos del Señor. Entre ellos destaca Acab, que, influenciado por su esposa fenicia Jezabel, promueve intensamente el culto a Baal y Astarot. Jezabel persigue a los profetas del Señor, mientras Acab permite que la injusticia florezca, como en el caso de la viña de Nabot, donde éste es injustamente condenado a muerte, para que el rey pueda tomar posesión de su propiedad. En este contexto, Dios levanta al profeta Elías para confrontar a Acab y Jezabel. Elías anuncia una sequía de 3 años y medio como juicio divino. Durante ese período es sustentado por cuervos y por la viuda de Sarepta, cuyo aceite y harina no se agotan. En el monte Carmelo, Elías confronta a los profetas de Baal en un desafío para demostrar quién es el verdadero Dios. Mientras Baal no responde a sus profetas, el Señor responde con fuego que consume el sacrificio de Elías, aun estando empapado de agua. Después de la ascensión de Elías al cielo en un torbellino, su discípulo Eliseo asume el papel de profeta principal en Israel. Eliseo realiza milagros que evidencian el poder de Dios, como la multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la Sunamita y la curación de Naamán, comandante del ejército sirio, de la lepra. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, hay una alternancia entre reyes buenos y malos. Algunos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, promueven reformas religiosas y buscan al Señor. Ezequías, por ejemplo, confía en Dios cuando Jerusalén es sitiada por el ejército asirio de Sennacherib. El profeta Isaías anima a Ezequías, y Dios envía un ángel que destruye a 185.000 soldados asirios. Sin embargo, reyes como Manasés, hijo de Ezequías, hacen lo malo a los ojos del Señor, llevando a Judá a la idolatría y prácticas abominables. A pesar de los esfuerzos de Josías para traer al pueblo de vuelta a Dios, incluyendo el descubrimiento y lectura del libro de la ley en el templo, la corrupción está profundamente arraigada. El reino del norte es conquistado por Asiria en 722 a.C., y el pueblo es llevado al exilio. La caída se atribuye a la continua desobediencia e idolatría. Así temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El reino del sur resiste por más tiempo, pero eventualmente cae en manos de Babilonia. En 586 a.C., el rey Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye el templo y lleva a muchos judíos cautivos. El profeta Jeremías había advertido sobre esta destrucción inminente debido al pecado persistente del pueblo. Primero y segundo de Crónicas, reflexión histórica y espiritual. Los libros de Primero y Segundo de Crónicas, escritos después del exilio babilónico, ofrecen una visión retrospectiva de la historia de Israel, enfatizando el linaje davídico y el templo. Mientras Primero de Crónicas recapitula genealogías desde Adán hasta David, reforzando la identidad del pueblo, también destaca el reinado de David, sus conquistas militares y preparativos para la construcción del templo. David organiza a los levitas, sacerdotes, músicos y porteros para el servicio en el templo. Aunque deseaba construir el templo, Dios se lo impidió debido al derramamiento de sangre en sus guerras, prometiendo que su hijo Salomón
realizaría esa obra. Segundo de Crónicas continúa con el reinado de Salomón, detallando la construcción y dedicación del templo. La presencia de Dios llena el templo, y Salomón ora por la nación, pidiendo perdón y restauración en tiempos de pecado y calamidad. Dios responde: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Los libros enfatizan los reyes de Judá, omitiendo en gran parte el reino del norte, posiblemente para destacar el linaje mesiánico de David. Se resaltan historias de reyes piadosos, como Asa, que removió la idolatría, y Josafat, que estableció jueces justos. Ezequías restaura el culto en el templo, celebra la Pascua y convoca a todo Israel a volverse al Señor. Josías descubre el libro de la ley, renueva el pacto y remueve las abominaciones de la tierra. Sin embargo, la desobediencia continua del pueblo lleva al exilio, hasta que la tierra hubo gozado de sus días de reposo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus días de reposo. Todos los días de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esdras, la restauración del templo. El libro de Esdras narra el retorno de los judíos del exilio babilónico después del decreto de Ciro, rey de Persia, en 538 a.C. Así dice Ciro, rey de Persia: «Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén». Cerca de 50.000 judíos, liderados por Zorobabel, regresan para reconstruir el templo. Al llegar, comienzan a restaurar el altar y ofrecen sacrificios al Señor. Ponen los cimientos del templo, y mientras los jóvenes se alegran, los ancianos lloran al recordar el primer templo. La reconstrucción enfrenta oposición de los pueblos vecinos, que intentan frustrar los planes a través de intimidación y acusaciones al rey Artajerjes. Las obras se interrumpen hasta el segundo año del reinado de Darío, cuando los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo a reanudar la construcción. Una investigación confirma el decreto original de Ciro, y Darío ordena que la obra prosiga sin impedimentos. El templo es concluido y dedicado con alegría, y se celebra la Pascua. Años después, Esdras, un escriba y sacerdote, lidera un segundo grupo de exiliados de vuelta a Jerusalén. Viene con la misión de enseñar la ley de Dios al pueblo. Al llegar, descubre que muchos, incluso líderes, se habían casado con mujeres extranjeras, violando la ley. Esdras ora con profunda angustia, confesando los pecados del pueblo. El pueblo responde con arrepentimiento y se toman medidas para corregir la situación. Nehemías, reconstruyendo los muros. Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibe noticias de las condiciones deplorables de Jerusalén, con sus muros derribados y puertas quemadas. Profundamente afectado, ora y ayuna, pidiendo favor para abordar al rey. Artajerjes concede permiso y recursos para que Nehemías regrese y reconstruya los muros. Al llegar, Nehemías inspecciona los muros y moviliza al pueblo para la reconstrucción. Enfrentan intensa oposición de Sanbalat, Tobías y Gesem, que se burlan y conspiran contra ellos. Nehemías organiza al pueblo para trabajar con una herramienta en una mano y un arma en la otra. A pesar de las amenazas, los muros son concluidos en 52 días. Nehemías también confronta injusticias sociales, como la usura entre los judíos, y establece reformas. Junto con Esdras, promueve una renovación espiritual, leyendo la ley al pueblo, que responde con arrepentimiento y celebra la fiesta de los tabernáculos. El pueblo hace un pacto para obedecer los mandamientos de Dios, abstenerse de matrimonios con extranjeros y guardar el sábado. Nehemías sirve como gobernador por 12 años, regresando posteriormente para lidiar con nuevos problemas, como la profanación del sábado y matrimonios mixtos. Ester, providencia y protección divina. El libro de Ester se desarrolla durante el reinado de Asuero, Jerjes I de Persia. La reina Vasti es depuesta por desobedecer al rey, y se inicia una búsqueda de una nueva reina.
Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, es elegida por su belleza y gracia. Mardoqueo descubre una conspiración para asesinar al rey e informa a través de Esther, salvando la vida de Asuero. Amán, un alto oficial, es promovido y exige que todos se postren ante él. Mardoqueo se niega por ser judío, lo que enfurece a Amán. En represalia, Amán planea exterminar a todos los judíos del imperio y consigue que el rey firme un decreto en ese sentido. Mardoqueo informa a Esther, instándola a interceder ante el rey, a pesar del riesgo de aparecer sin ser convocada. Esther, después de ayunar por 3 días, se acerca al rey y es recibida favorablemente. Organiza un banquete para el rey y Amán, donde expone la trama contra su pueblo. El rey, furioso, ordena que Amán sea ahorcado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Como el decreto original no puede ser revocado, se emite uno nuevo permitiendo que los judíos se defiendan. Los judíos prevalecen sobre sus enemigos y se instituye la fiesta de Purim para celebrar la liberación. El libro destaca la providencia de Dios en proteger a su pueblo, incluso cuando su nombre no es mencionado explícitamente. Job, el misterio del sufrimiento. Job es descrito como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Poseía gran riqueza y una familia numerosa. Satanás, ante Dios, cuestiona la integridad de Job, alegando que solo es fiel por causa de las bendiciones. Dios permite que Satanás pruebe a Job, primero quitando sus bienes e hijos, después afligiéndolo con úlceras dolorosas. A pesar de que su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera, Job mantiene su fe. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo, pero acaban acusándolo de pecado oculto, argumentando que su sufrimiento es consecuencia directa de transgresiones. Job defiende su inocencia y expresa su angustia, deseando entender el porqué de su sufrimiento. Clama por un mediador entre él y Dios. Eliú, un joven observador, interviene, enfatizando la grandeza de Dios y sugiriendo que el sufrimiento puede servir para corregir y purificar. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino, cuestionándolo sobre los misterios de la creación y la sabiduría divina. Job reconoce su limitación. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios reprende a los amigos de Job por no hablar correctamente sobre él y restaura la fortuna de Job al doble, dándole nuevos hijos y una vida larga. Salmos, cánticos de adoración y reflexión. El libro de Salmos es una colección de 150 cánticos y oraciones que expresan una amplia gama de emociones humanas ante Dios. Muchos son atribuidos a David, mientras que otros tienen autores como Asaf, los hijos de Coré, Salomón y Moisés. Los salmos abordan temas como alabanza, arrepentimiento, confianza, sufrimiento, esperanza mesiánica y la soberanía de Dios. El Salmo 23 es uno de los más conocidos, donde David retrata al Señor como su pastor que provee, guía y protege. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento después del pecado con Betsabé, donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Salmos mesiánicos como el Salmo 22 prevén el sufrimiento de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 119, el más largo, exalta la ley del Señor, destacando la importancia de obedecer sus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Los salmos también servían como himnos en el culto israelita y continúan siendo fuente de inspiración y consuelo para los fieles a lo largo de los siglos. Proverbios, la sabiduría para la vida diaria. El libro de Proverbios es una compilación de dichos y enseñanzas de sabiduría práctica, atribuidos principalmente al rey Salomón, pero también incluyendo palabras de los sabios Agur y Lemuel. Escrito para instruir a jóvenes y adultos en el arte de vivir de forma piadosa, el libro enfatiza que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
La sabiduría es personificada como una mujer clamando en las calles, invitando a todos a seguir sus caminos. Proverbios aborda diversas áreas de la vida, como moralidad, finanzas, trabajo, relaciones y habla. Enfatiza la importancia de la integridad. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. El libro advierte contra los peligros de la pereza, comparando al perezoso con la puerta que gira sobre sus goznes y alentando la diligencia. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La lengua es un tema recurrente, destacando el poder de las palabras para bien o para mal. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La importancia de elegir bien las compañías es enfatizada. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El libro también aborda la disciplina de los hijos como expresión de amor. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios exalta la sabiduría como algo más valioso que el oro y la plata, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría divina es presentada como un atributo que estuvo presente en la creación. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. El capítulo 31 presenta los consejos del rey Lemuel, enseñados por su madre, culminando en la descripción de la mujer virtuosa, cuyas cualidades incluyen diligencia, generosidad y temor del Señor. Eclesiastés, la búsqueda del sentido de la vida. Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón, es una reflexión profunda sobre el significado y propósito de la vida. El autor, identificado como el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, explora los varios intentos humanos de encontrar satisfacción en sabiduría, placeres, trabajo y riquezas. Inicia con la declaración: «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad», indicando la futilidad de las búsquedas terrenales cuando están desconectadas de Dios. El libro describe cómo el predicador buscó sabiduría y conocimiento, pero descubrió que en la mucha sabiduría hay mucho hastío, y quien añade ciencia, añade dolor. Experimentó placeres, construcciones grandiosas, jardines y acumulación de riquezas, concluyendo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Observa las injusticias de la vida, donde justos sufren e impíos prosperan, llevándolo a cuestionar la justicia aparente en este mundo. A pesar del tono aparentemente pesimista, el predicador reconoce que hay un tiempo determinado para todo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.